Hace unos siglos, sucedió algo terrible en la costa del actual Perú. Reunieron cerca de 200 hombres. Los hicieron marchar con los pies descalzos hasta esta playa aislada. Los obligaron a arrodillarse. Y luego les cortaron la garganta. ¿Quiénes eran los asesinos? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué tuvieron que acuchillarlos más de una vez? Lo hicieron 3 veces. Nosotros percibimos 3, pero tal vez fueran más. ¿Se trataba de un sacrificio humano? Los dioses necesitan sangre para sobrevivir. ¿O algo completamente distinto? Fue un asesinato muy frío y calculado. ¿Era una advertencia? ¿Una marca de sangre trazada en la arena? Si vienen hacia aquí, les haré lo mismo a ustedes. Desde el interior de la arena nos llegan los cuerpos de las víctimas. Hoy podemos conocer su historia, perdida durante mucho tiempo. Una historia de asesinatos escrita en los huesos. Enigmas de los muertos. La masacre de Punta Lobos. Fue una investigación de rutina la que permitió descubrir evidencias de la matanza en la costa peruana. Una empresa minera planeaba la instalación de un nuevo conducto para transportar cobre de los Andes a un pequeño promontorio llamado Punta Lobos, a unos 270 kilómetros al norte de Lima. Antes de comenzar la construcción, la empresa contrató al arqueólogo Héctor Walde para asegurarse de que no habría restos arqueológicos en la playa. Lejos estaban de imaginar la horrorosa escena que estaban a punto de descubrir. Yo estaba en Lima cuando me llamaron para decirme que habían hallado el primer cuerpo. El encargado de la excavación estaba asustado. Me dijo que el cadáver tenía las manos atadas en la espalda y los pies atados. Pensó que podía tratarse de una persona desaparecida, alguien que había sido secuestrado o asesinado, un contemporáneo. Fui inmediatamente al lugar de la excavación y advertí que no era así. No era un desaparecido, era un precolombino. Eso significa que el cuerpo debía tener al menos 500 años de antigüedad. Después de las primeras tumbas comenzaron a advertir un patrón. Los cuerpos estaban dispuestos en hileras. Y todos mostraban signos de una muerte violenta. Los cuerpos estaban doblados, paralizados. Mostraban signos de sufrimiento. Más que sorpresa, nosotros sentimos casi miedo de nuestro hallazgo. El dolor que habían sufrido era evidente. Muchos de ellos estaban congelados, otros yacían boca abajo, como tratando de darse vuelta para escapar de un terrible destino. 138 víctimas halladas en el lugar de su muerte. Pero el número total de víctimas sería incluso mayor. En un extremo de la playa, en una fosa común destruida por saqueadores, descubrieron muchos más cuerpos. Héctor y su equipo pasarían los 5 meses siguientes excavando todo el lugar. Pero ¿quiénes eran exactamente las víctimas y por qué las habían asesinado? Héctor convoca al antropólogo forense John Verano, especialista en guerras y sacrificios humanos andinos. Ellos trabajaron juntos muchos años en la costa peruana, pero ninguno había visto nunca un hecho de la magnitud de la masacre de Punta Lobos. Para sentar las bases de su investigación, John hace lo que haría cualquier detective en un caso moderno. Camina por la escena del crimen. Caminamos unos metros y llegamos a la cima de la playa. Allí encontramos los primeros cuerpos. Al buscar aquí, lo que hallamos fueron restos saqueados y destruidos. Aún quedan muchos fragmentos de huesos esparcidos en la playa, y también algunas telas. Él dice que parecen las telas que se usan para vendar los ojos. Tienen el mismo tipo de nudo, así que podría ser perfectamente.
Pero las arenas de Punta Lobos conservaron más que una mera evidencia de la masacre. En una cuesta alejada del campo de matanza, pero al alcance de la vista de los muertos, Héctor halló una fosa con ofrendas, un valioso conjunto de pistas para determinar la identidad de las víctimas. Los objetos le indican quiénes eran y cómo vivían estas personas antes de un final tan violento. Uno de los hallazgos más increíbles de la colección es esta red, un chinchorro. Es una red de arrastre usada para capturar peces de la costa. Esta es la abertura de la red. Está hecha totalmente con fibra vegetal. Es una red que... Obviamente esta red se usó. La red es la ofrenda más importante, pero es solo una de las que dejaron para las víctimas de la masacre. Grandes vasijas para preparar cerveza de maíz, vasijas de cerámica, potes hechos con calabazas y hasta ofrendas de alimento como maíz disecado. Pero la mayoría de los objetos son herramientas para los pescadores, hombres que vivían del mar. Es decir, está Todo lo necesario para alimentarse y seguir con sus actividades después de la muerte. Durante miles de años, el valle del río Guarmey, donde ocurrió la masacre, les brindó un oasis en una costa mayormente desértica. Héctor cree que los hombres asesinados en la playa pertenecían a una comunidad que había prosperado aquí en algún periodo del último milenio. Vivimos en el valle, donde el agua dulce baja de las montañas. Aquí podemos cultivar maíz y las mujeres cultivan otras cosas como pimientos para condimentar nuestro alimento. Pero es el mar el que nos da la mayor parte de la comida. Yo soy solamente una niña, así que debo quedarme con las mujeres. Mi hermano tiene suerte. Va a trabajar con las redes junto a mi padre y a mi abuelo y los otros hombres del valle. Trabajan mucho para capturar estos peces en el mar. Algunas veces obtienen más, otras solamente unos pocos, pero siempre hay otro día para arrojar la red. Pero una fuerza poderosa estaba por llegar al valle del río Guarmey. A los hombres de esta comunidad iba a cambiarles la suerte. Algunas personas tienen miedo de caminar por los cementerios. Yo nunca tengo miedo de eso, porque sé que la gente no muere allí. Pero si estamos en el lugar donde las personas fueron asesinadas, es diferente. Es un lugar poderoso, donde es probable que 200 personas hayan muerto de modo muy violento. Y eso marca el lugar para siempre. Fue un campo de matanza. ¿Qué sucedió en Punta Lobos? ¿Eran prisioneros de guerra, asesinados después de un enfrentamiento sangriento entre enemigos acérrimos? Héctor no piensa eso. La disposición de los cuerpos en hileras le da la pauta de un sacrificio ritual, una ofrenda de vidas humanas a los dioses. Usando métodos modernos, John buscará pistas en los huesos para ayudar a Héctor a desentrañar los motivos que hay detrás de un crimen de varios siglos de antigüedad. Tras un breve viaje en automóvil desde el lugar donde fueron descubiertas en Punta Lobos, en la costa peruana, las víctimas de una antigua masacre esperan al equipo forense. Para hallar evidencias de los motivos que hubo detrás del asesinato, John Verano y 5 estudiantes emprendieron una inmensa tarea: examinar un total de 25.000 huesos humanos. Nuestro método es el mismo que utilizaríamos en un caso forense. Observamos las fracturas, los cortes, cualquier cosa que pueda indicar traumatismo. No nos cerramos ante ninguna posibilidad, y eso es crucial en un caso forense. No hay ningún sobreviviente que haya presenciado el hecho. Así que comenzamos desde la nada. Primero intentan determinar la cantidad total de víctimas evaluando estos huesos desarticulados que hallaron en la fosa común.
Enseguida cuentan otras 40 víctimas, con lo cual obtienen la increíble suma de 178. John comienza una base de datos fotográfica de cada individuo. Tienen entre 20 y 30 años, aunque la estudiante de antropología Sally Graver halló algunos aún mayores. Este individuo tiene algo de tejido blando y un poco de cabello, y una parte importante del cabello es cano. Eso me hace pensar que es mayor. También le faltan muchos dientes, y eso sucede a una edad más avanzada. Es probable que tuviera casi 60 años cuando murió, algo mayor para esa época. Los restos de cada cuerpo completo llegaron de la playa de Punta Lobos en cajas numeradas. John y su equipo examinarán todas las cajas. Veamos este. Hueso por hueso, miembro por miembro, reconstruyen cada uno de los cuerpos. Pero en la caja número 36, John y su estudiante de doctorado, Marla Twin, encuentran algo que complica su búsqueda de un motivo único. Oh, es tan pequeño. Es una víctima tan joven que ni siquiera estos investigadores experimentados están preparados para ello. Bien, no esperaba encontrar a alguien tan joven. Si nos basamos en sus dientes, a primera vista diría que este niño tenía 9 o 10 años, muy joven. Y realmente no puedo imaginar que un niño de 9 años fuera guerrero en un campo de batalla. Parece demasiado joven. Mira qué pequeños que son estos pies comparados con mi mano. Es un niño pequeño. Mira qué pequeña es esta mano. Es la mano de un niño. Oh, mira esto. Oh, sí. Es piel de la espalda y los hombros de un niño, muy bien conservada. Se ven las costillas. Sí, ¿ves estos puntos que sobresalen aquí? Son las puntas de las vértebras, tal como las vemos en una persona viva. También nos dan una idea del tamaño. Sí. Mira la espalda. Quiero decir, es la espalda de un niño. Una vez unidas las partes del cuerpo, pueden comenzar a buscar evidencias que sugieran cómo asesinaron al niño. Observemos bien y veamos si descubrimos algo. Si le cortaron la garganta, deberíamos ver el corte. Están buscando la causa de su muerte y no tardan mucho tiempo en hallarla. ¿Puedes verlo? Wow, ¿ves eso? Aquí. Tienes buena vista. Hay bordes pronunciados, profundos. Realmente sobresale. Así que se trata de un corte, no hay dudas. Pero ese corte en la clavícula del niño es solo el primero de los numerosos cortes que Marla encuentra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay al menos 10 cortes. Vaya, Algunos son bastante profundos. déjame ver. Sí, aquí los veo. Los cortes van de un extremo a otro de las costillas. ¿Por qué le provocaron tantos cortes? Con uno solo de esos cortes profundos habría sido suficiente para matarlo. Pero como era un niño, seguramente se estuvo moviendo un poco y por eso le hicieron más cortes de los necesarios. Simplemente porque se movía. Tal vez estuviera moviendo, supongo que sí. A medida que John y el equipo van juntando las piezas, encuentran que la caja número 36 no es un caso aislado. Hay al menos 15 niños. Todos tienen menos de 9 años. Quien quiera que los haya seleccionado para matarlos en Punta Lobos, elegía tanto adultos como niños. Y eso tal vez nos dé una clave de quién era seleccionado y por qué. No concuerda con un patrón clásico. Demasiado jóvenes para ser guerreros capturados en la batalla. Demasiado pequeños para constituir una verdadera amenaza. ¿Qué motivo puede haber para matar a un niño?
Si el arqueólogo Héctor Walde está en lo cierto, entonces estos niños, junto con muchos adultos, formaron parte de un sacrificio humano. El hecho no tenía que ver con la guerra, sino con la religión. Su teoría está justificada. No es la primera vez que se descubren ofrendas de vidas humanas, incluidas las de los niños, en el antiguo territorio del Perú. Antes de la conquista española en 1532, el poderoso imperio inca dominó la zona durante más de 100 años. Excavaciones recientes confirmaron que los incas regularmente sacrificaban niños para calmar a los dioses de la montaña. Llevaban niños de tan solo 10 años hasta los picos más altos, les daban drogas y los dejaban allí hasta su muerte. Pero las víctimas de Punta Lobos fueron asesinadas lejos de las montañas. Sus últimos momentos, aterradores, ocurrieron en una extensión de arena que daba al mar. Las evidencias no apuntan a los incas. Héctor sospecha de otra cultura antigua que también sacrificaba vidas humanas. Y su perfil histórico los ubica mucho más cerca de la escena del crimen. Alrededor del año 900 de la era cristiana, un poderoso reino llamado Chimor emprendió una serie de invasiones que finalmente le daría la posibilidad de controlar más de 1000 kilómetros de la costa del actual Perú. El centro de su imperio era la ciudad capital de Chan-Chan, un enorme complejo de adobe que cubría casi 25.000 kilómetros cuadrados. Este lugar era un punto en el horizonte. Esta era la gran ciudad, la metrópolis aquí en la costa. En la década de 1970, la arqueóloga norteamericana Carol Mackey ayudó a dirigir la primera investigación importante de Chan-Chan. Desde entonces, estudió al reino de Chimor. Es una ciudad muy grande, compuesta por 10 palacios de los reyes de Chimor, y cada uno de estos tiene al menos 300 metros de largo. Son enormes. Las paredes son enormes. Tenían unos 10 metros de alto. Eran la marca más visible en el horizonte. Era la ciudad más grande de la costa. En una época en Chan-Chan vivían unas 30.000 personas denominadas chimús. La mayoría de las personas de esta ciudad eran artesanos. Era una población importante y produjeron algunas de las obras de arte más finas que se conocieron. Alrededor de los edificios del palacio que albergaba a la nobleza, había vecindarios totalmente dedicados a la producción textil. Los talentosos artesanos chimús tejían finos tapices para llenar los depósitos del rey. Estos tapices, usados como impuestos y tributos, formaban parte integral de la economía chimú. Los chimús también se destacaban en el trabajo en metal. Usando herramientas simples, hacían fantásticos objetos de cobre, plata y oro para satisfacer las necesidades del Estado. De las fraguas de Chan-Chan salían las coronas de los reyes, pectorales, copas, potes, vasijas que combinaban oro y plata, y usaban esos metales preciosos dándole forma de maíz, la comida para alimentar a las masas. En las calles de Chan-Chan había mucha actividad por la industria de miles de artesanos que trabajaban en sus fraguas y pilares. Pero detrás de las altas paredes del palacio ocurrían actividades más siniestras. En 1971, Carol Mackey y los arqueólogos que estaban excavando en Chan-Chan descubrieron algo escalofriante, la primera evidencia en la historia de que aquel sacrificio humano jugaba un papel dramático en la cultura chimú. Cada uno de los palacios, tal vez de los 10 palacios, contaba con una plataforma como esta, que nosotros bautizamos adecuadamente como plataforma para los lugar donde enterraban al rey. El rey era enterrado en el centro y luego alrededor de él está de alrededor de 3 metros de largo y 1,5 metros de profundidad.
En estas fosas se apilaban numerosos huesos. Estas personas eran todas mujeres. Se trataba de sacrificios de mujeres y todas eran muy jóvenes. Tenían entre 18 y 24 años. Si nos basamos en la cantidad de cráneos que se hallaron en las celdas, podemos decir que habría unas 250 personas. La teoría más convincente es que hayan sido estranguladas. El derecho sobre la vida de las personas, ese poder divino sobre la vida y la muerte, es lo que define al reino de Chimor. 250 personas asesinadas para un solo rey. Este es un sacrificio humano de grandes proporciones, pero estas eran mujeres y fueron estranguladas. Algo muy diferente del baño de sangre de Punta Lobos. Héctor Walde necesita más pruebas para vincular la masacre a los chimús. El Museo Larco en Lima contiene un vasto depósito de cerámica precolombina. Héctor registra los estantes en busca de pistas. Y en un gabinete de vidrio encuentra una pieza realizada por los chimús que es muy gráfica. Una evidencia clara que vincula a los perpetradores con el crimen. Esta pieza es exactamente lo que necesitábamos para recrear la escena del sacrificio en la playa de Punta Lobos. La posición del cadáver y el modo en que lo sostienen del cabello para que no pueda moverse es la misma. El cuchillo es exactamente el mismo que el que deben haber usado para provocar el corte. El lugar donde el cuchillo entra al cuerpo es el mismo que el que hallamos en el cuerpo de Punta Lobos. Aunque los guerreros chimús y sus instrumentos de muerte ya desaparecieron hace mucho tiempo de las playas manchadas de sangre de Punta Lobos, sus hechos violentos permanecieron para la posteridad y para Héctor Walde. Gracias a este descubrimiento, podemos tener la absoluta certeza de que fueron los chimús los que cometieron este ritual de sacrificio. Los detalles en la cerámica también le dan a John la posibilidad de comprender mejor las marcas que él y su equipo están descubriendo en los huesos de las víctimas. Lo único que tenemos son las marcas de los cortes, no tenemos las armas con que los asesinaron, pero al observarlas vemos que fueron provocadas por un arma de metal filosa. En los Andes el cuchillo más común era el tumo. El borde cortante es curvo. Es un cuchillo en forma de media luna que siempre tenía un mango. Lo tomaban con la mano, así, y para cortar la garganta había que deslizarlo a través del cuello con esta clase de movimiento. Y las marcas de corte que vemos en este niño concuerdan con esta clase de movimiento de lado a lado para cortar la garganta. Podemos reconstruirlo de esta manera, cruzando la base de la garganta y generalmente haciendo una muesca en la clavícula que está justo aquí. Como ven, ese es el patrón que estuvimos observando una y otra vez. Antes de ser derrocados por los incas en el año 1470, los chimús dominaron el imperio más grande de todo el Perú precolombino. Desde Chan Chan, poderosos reyes buscaron continuamente las tierras y los recursos naturales de valles fluviales costeros como el Guarmey. Si estamos buscando evidencias de una invasión militar, esto concuerda muy bien. Era la época y el lugar adecuados. Y tenemos evidencias claras de que los chimús se trasladaron al Valle del Guarmey. A pocos kilómetros de la escena de la masacre, Héctor Walde explora las ruinas de lo que según él es un gran complejo de edificios construido por los chimús para gobernar su nuevo territorio. Cuando los chimús llegan a este lugar, construyen esta ciudad muy grande. El valle tenía muchas cosas para seducir a los chimús. Encontramos en la superficie muchos fragmentos de cobre y también los restos de una fundición. Sabemos que los chimús eran algunos de los mejores de la época para trabajar el metal. También sabemos que aquí en el Valle de Guarmey hay grandes depósitos que los chimús elegían para explotar. Los chimús tomaron la tierra que tenía el mejor suelo para cultivar y así poder mantener a sus puestos de avanzada. El imperio chimú necesitaba mayores extensiones de tierra para cultivar maíz. El maíz era su recurso alimenticio principal, la base de su dieta. Era importante conquistar valles fértiles para alimentar a una población cada vez más creciente.
soldados vinieron del norte y tomaron la tierra donde plantamos el maíz. La gente tuvo que trabajar para ellos y no para sus familias. Todas las cosas que uno imagina sobre los objetivos de una conquista militar estaban presentes. Tierra, mano de obra, recursos. En un antiguo cementerio ubicado en el interior del centro administrativo, podría haber otras evidencias para probar que los chimús ocuparon el valle del Guarmey. Los trabajadores trabajaron mucho aquí. Hay partes de cuerpos y fragmentos de objetos de las tumbas esparcidos por toda la superficie del cementerio. Son restos de una búsqueda clandestina de cerámica para vender en el mercado negro. Ahora Héctor y su equipo excavan a mayor profundidad en busca de evidencias de la ocupación chimú. No pasa mucho tiempo hasta que descubren una fuerte conexión con esa civilización. Es un conjunto de fibras de lana de colores brillantes y herramientas de madera asociadas con el tejido. Fragmentos de textiles de fina confección que muestran signos de haber sido tejidos por los chimús o por alguien que aprendió a tejer con su estilo. Estos diseños que aparecen en la zona muestran influencia chimú. Vemos algunas aves de cuellos largos y unas olas marinas con olas del océano a su alrededor delimitadas y algo parecido a una red de pesca. Hay fragmentos de huesos y cráneos que tomaron color verde por las joyas de cobre que seguramente adornaban los cuerpos con metales preciosos para la vida después de la muerte. En realidad, es producto de unas láminas de cobre que usaban como parte de las decoraciones funerarias. Y cuando se inicia la oxidación, se traslada a los huesos a medida que el cuerpo se va descomponiendo. Para agradecer a los dioses por su conquista del Valle del Guarmey y por las riquezas adicionales que este territorio aportó al imperio, Héctor está convencido de que los chimús reunieron a los pescadores como ofrenda a los dioses. La localización de la masacre y el exceso de sangre indican que el ritual violento fue dedicado a una de las deidades más poderosas de los chimús, llamada Ni, el dios del mar. Estamos cerca del océano. Es un grupo de pescadores, un grupo muy ligado al mar. Nosotros pensamos que es un sacrificio para el dios Ni, porque es una deidad que exige sangre. Es muy violenta y está estrechamente relacionada con el éxito de las campañas chimús. Es una de las deidades a las que ellos agradecían constantemente durante sus conquistas. Carl Mackey tiene una teoría diferente sobre el motivo que llevó a los chimús a asesinar a casi 200 hombres y niños. Aunque ella está de acuerdo en que esta civilización asesinaba a los pescadores y a sus hijos como ofrenda para los dioses, no cree que fuera una forma de mostrar su gratitud. Realmente debían sentir presión al armar su propio ejército y trataban de que los dioses estuvieran de su lado. Aunque los chimús dominaron el imperio durante 600 años, seguían teniendo enemigos. A mediados del siglo XV, el poderoso imperio inca había conquistado gran parte del sur y ahora estaban reuniendo sus ejércitos para invadir el territorio chimú. En relación con el marco temporal de esa masacre, hoy creemos que debe haber sido en la última parte del imperio chimú. Trataban de avanzar hacia el sur y los incas lo hacían hacia el norte. Así que tal vez, para demostrar su poder, tenían que hacer algo extremadamente dramático. Seguramente, esta terrible masacre se difundió. Yo creo que los chimús estaban tratando de mostrar lo que le sucedería a cualquier grupo que intentara avanzar. Si vienen hacia aquí, les haremos lo mismo a ustedes. Para precisar aún más la fecha de la masacre, John toma un fragmento de una de las cuerdas usadas para atar a las víctimas para analizarla con el método del radiocarbono. Gracias a las crónicas españolas, sabemos que los incas conquistaron el reino chimú alrededor del año 1470. Si los resultados de las fibras se asan
fecha podrían confirmar la teoría de Carol, según la cual la masacre tenía la intención de intimidar a los incas más que de agradecer a los dioses, como sostiene Héctor. Al continuar la búsqueda de pistas forenses, la investigación de otra víctima aporta una nueva evidencia escalofriante. Una evidencia que indica una muestra de fuerza por someter a las víctimas. Vaya, aquí vemos claramente los ojos vendados. No hay dudas de eso. Viene de ese lado y cruza por aquí delante. Allí está el extremo. Y luego va por detrás. Y allí es donde está descompuesto. Sí, aquí tenemos otra pieza que tiene mucho cabello. Y también hay un trozo de tela que parece atado. Debía ser el nudo de la venda en la parte posterior de la cabeza. Es un detalle fantástico. Supongo que no querían que ellos vieran lo que estaban haciendo. Me imagino que los debía asustar bastante el hecho de que los ataran y los llevaran con los ojos vendados hasta un lugar desconocido. Nunca antes vimos algo así en los Andes. Yo vi personas con la garganta cortada, pero nunca vi a nadie con vendas en los ojos. Cuando lo vi por primera vez pensé que estaban bromeando. Suena demasiado moderno. Suena como una matanza colectiva. Pero no hay dudas de eso. Tenían los ojos vendados. Y esa situación revela muchas cosas. Para John, la presencia de las vendas sugiere incluso otro motivo para la masacre. La interpretación de este hecho todavía no está clara. Se dijo que se trataba de un sacrificio, pero en muchos sentidos, lo que veo aquí es una imagen similar a las actuales violaciones de derechos humanos. El actual Perú fue testigo de muchas más atrocidades de las que uno imagina. Cientos de años después de la masacre de Punta Lobos, matanzas colectivas aterrorizaron a las mesetas andinas como ecos inquietantes de esta antigua tragedia. Durante la década de 1980, una organización comunista llamada Sendero Luminoso quería derrocar al gobierno peruano. Aunque su objetivo explícito era el levantamiento de la población campesina, los rebeldes emprendieron una guerra de guerrillas en la cual capturaron a decenas de miles de civiles indefensos. Muchas de ellas eran personas que se habían negado a cooperar con Sendero Luminoso cuando invadía sus poblaciones. Otras fueron asesinadas cuando intentaban organizar una resistencia. Los hombres del Valle del Guarney también enfrentaron a un terrible enemigo. John cree que al igual que los campesinos andinos asesinados por Sendero Luminoso, es probable que los pescadores hayan tratado de evitar que las fuerzas Chimú ocuparan su valle. No se trataba solamente de una relación comercial, porque ellos estaban construyendo centros para controlar a las personas que vivían en esos valles. Tal vez estas personas se resistieron. Pensamos que, con la llegada de los chimús, seguramente hubo algún tipo de enfrentamiento con la población. Algunas batallas o luchas entre los dos bandos. Queríamos que los invasores se fueran de nuestro valle. Todos nuestros hombres se reunieron con sus armas y atacaron, pero habían venido demasiados invasores del norte y se enfurecieron con nuestro pueblo por tratar de recuperar su tierra. Quizá como medida de castigo, los chimús eligieron un grupo de víctimas y las asesinaron de modo muy traumático. Sendero Luminoso asesinaba generalmente a hombres en edad de luchar, pero no siempre era así. Algunas veces también asesinaban a los niños. En algunas comunidades, a los 10 o 12 años, ya los consideran adultos y participan activamente en la comunidad. Así que los incluían en el grupo de los adultos para apresarlos y matarlos. Pero también los niños de esa edad recordarían el hecho y es probable que luego quisieran vengarse o pasaran a liderar la rebelión en el futuro, solo por recordar ese hecho horrible. Varios siglos antes de la guerra de guerrilla de la década del 80, los chimús usaron los mismos medios crueles para asegurarse de que no tendrían resistencia en el futuro. Las arenas secas de la costa peruana conservaron no solamente la evidencia física de la masacre, como las vendas para los ojos, sino también una instantánea de los últimos momentos aterradores. Aquí se puede ver el último movimiento de las manos. Las tenía atadas. Así que tal vez haya estado luchando con las cuerdas.
Me imagino que sus últimos momentos fueron de temor y dolor. Los pies congelados en el tiempo, momificados, nos cuentan otra parte de esta trágica historia. Eso parece un pie. Mira ese dedo. Para John, la presencia de carne en estos miembros confirma cómo cayeron las víctimas en la arena. La mayoría de estos cuerpos se halló boca abajo, con los pies en el aire, como si hubieran estado de rodillas, y cuando los mataron cayeron hacia adelante. En las fotografías se ven los pies hacia arriba. Así que lo que probablemente sucedió es que los fluidos de los pies se drenaron hacia el punto más bajo. Y por eso los pies deben haberse secado más rápido que lo normal. Entonces se momificaron. Pero son los huesos de las víctimas los que contienen evidencias de asesinato. Una vez más, encuentran múltiples heridas de cuchillo, esta vez en una vértebra del cuello. Seguramente quieres mirar este. Aquí es donde lo acuchillaron. La fuerza de los golpes del cuchillo dejó cortes profundos en el hueso. Hay 3 marcas de cortes. 1, 2, 3. Y son todas paralelas por la parte delantera del cuerpo. Sí, en la base del cuello. Son estos. Por supuesto, solo vemos 3. ¿Quién sabe cuánto tejido blando perforaron? Para hacer un corte tan profundo, para llegar a la parte trasera de la garganta. El corte debió atravesar todas las estructuras vitales de la garganta. Los vasos sanguíneos principales, las venas, las arterias, la tráquea, el esófago. Cualquiera de estos cortes es una herida mortal y debió provocar un baño de sangre que salía de la garganta. Pero tal vez esto formara parte de un ritual visual, el hecho de que los acuchillaran repetidas veces de un modo tan visible. No me sorprendería que hubiera espectadores, personas que estaban observando, no necesariamente porque querían hacerlo, sino tal vez lugareños a los que querían darles una lección. Reunieron a todos los hombres y los llevaron a un lugar alto cerca del mar. Los obligaron a arrodillarse en el suelo y les ataron las manos en la espalda. No solo a los hombres mayores, también se llevaron niños pequeños. Se llevaron a mi hermano y lo ataron. Los vimos marchar cuesta abajo hacia el mar. Los soldados llevaron a todos los hombres de nuestra aldea, mi padre, mis tíos, mis abuelos y a los niños pequeños, también a mi hermano. Los colocaron en hileras, todos mirando hacia el mar. Teníamos miedo, no sabíamos qué iba a suceder. Puedo imaginar lo que habrá sido oír los ruidos, los gritos, los cortes, sonidos de muerte. Debió haber sido horrible. 200 personas desangrándose hasta morir. Debió haber quedado un baño de sangre en la playa. Seguramente había piletas y pequeños ríos de sangre. Y tal vez la sangre de las víctimas haya confluido. Si pensamos en la universalidad de la sangre como fuerza vital, como poder, este tipo de derramamiento de sangre debe haber sido realmente dramático. Para Héctor, estos ríos de sangre todavía tienen un significado ritual.
Se habla del significado de la sangre. ¿Qué era el objetivo final de la ofrenda? La sangre es la que da vida. Es lo que los dioses necesitan para sobrevivir. En vez de matar a sus víctimas en cualquier lugar, los chimús eligieron un dramático acantilado que da al mar, símbolo de una de sus deidades más importantes. La ubicación simbólica, los torrentes de sangre y la alineación precisa de los cuerpos hacen que Héctor se convenza de que la masacre fue motivada tanto por la religión como por la necesidad de mostrar el poder. Pero la historia no termina con la muerte de los pescadores y sus hijos. Otro análisis de los huesos le indica a John que los chimús querían que esta triste escena de venganza permaneciera mucho tiempo después de haber derramado sangre con sus cuchillos. Este es un pie derecho. Todavía está parcialmente momificado. Estas son las roturas típicas que vemos en el extremo de los dedos cuando un perro u otro carnívoro encuentra los huesos. No solo fueron asesinados, sino que además los dejaron en la arena, expuestos a las moscas, a los buitres, a cualquier carroñero ocasional. Uno de los fuertes mensajes que yo veo en este hecho en particular es que los cuerpos no tuvieron un entierro adecuado, no fueron devueltos a sus familias. Y de hecho es probable que les hayan pedido a los miembros de la familia que se mantuvieran alejados del lugar. Porque me imagino que si hubieran matado a mi hermano o a mi padre, habría hecho todo lo posible para regresar allí y hallar el cuerpo y darle un entierro adecuado. Pero nadie volvió a buscar estos cuerpos. Y creo que eso significa que no les permitieron regresar. Pero estas órdenes fueron desafiadas. Nos advirtieron que nos quedáramos lejos de la playa. Dijeron que no podíamos tocar a los muertos, pero teníamos que hacer algo. Entonces, lo más cerca posible, excavamos un pozo. Así sabrían dónde encontrar las cosas que dejamos para ellos. Botes para beber, algunas vasijas, una de las redes grandes de pesca y mucho alimento, maíz y fruta, todo lo que les gustaba comer. Así nunca tendrían hambre. No todo lo que enterraron allí tenía un fin práctico. Una mujer se cortó un mechón de cabello y lo envolvió en un pañuelo, tal vez de su marido, y lo colocó cuidadosamente entre las ofrendas. Más de 500 años después, el gesto de amor permanece. El cabello era muy importante en el antiguo Perú y sigue siéndolo en la actualidad. En los rituales, los sanadores trabajan mucho con cabello humano para curarlos o para unirlos sentimentalmente con otras personas. Ellos unen parejas con el cabello. Es posible que las personas que se cortaban el cabello quisieran unirse con la persona que había sido sacrificada. Con el tiempo, la naturaleza se ocupó de aquello que le negaron a las familias: enterrar a sus muertos. Lentamente fueron cubiertos con arena traída por el viento y quedaron congelados en el tiempo, en la posición en que murieron. Las muestras de cuerda recogidas por John fueron perfectamente fechadas con el método del radiocarbono. Los resultados ubican la masacre en un periodo que va desde el año 1250 al 1300. Demasiado temprano para que haya sido una amenaza a los incas, como había especulado Caromagui. Los ejércitos incas recién invadieron el territorio chimú 100 años más tarde. Pero el marco temporal concuerda perfectamente con un periodo agresivo de expansión chimú hacia fines del siglo XIII. El ejército chimú fue expandiendo los límites de su creciente imperio siempre hacia el sur, invadiendo un valle tras otro. Todavía no sabemos si los chimús cometieron asesinatos masivos o masacres de esta magnitud en otras áreas. Podría haber otros. Tal vez hubo una serie de masacres y esta fuera solo la primera de ellas. Simplemente no lo sabemos.
Aunque es tentador considerar a un hecho tan violento y sangriento como la masacre de Punta Lobos como una historia de asesinos y sus víctimas, de culpables e inocentes, para Héctor Walde, esta interpretación es demasiado simple. Sería injusto tratar de juzgar a estas personas de hace 600 años con los mismos parámetros que tenemos hoy. Para los chimús, era muy importante realizar este sacrificio para poder continuar con sus éxitos militares. Era muy importante agradecerles a los dioses. Y si eso era lo que ellos exigían, era lo que ellos debían hacer. Ya fuera una ofrenda o un castigo, o alguna compleja combinación de motivos, hay algo acerca de la masacre de Punta Lobos en lo que Héctor Walde, Carol Mackie y John Verano coinciden. Semejante acto épico de violencia dejaría un legado de dolor en este valle que no desaparecería fácilmente. Más allá de lo que nosotros digamos sobre esta historia, se trata de un hecho único en la prehistoria peruana. Seguramente se habló de él durante siglos en este valle. Estoy convencido de que la gente habló de él varios siglos después, porque nunca antes habíamos visto algo similar.